Mis condolencias para los hinchas de Huracán, pero este video hay que hacerlo. Y felicidades para los hinchas de Platense, que tanto esperaron y que tanto sufrieron y que tantas pasaron y que al final, como la historia es infinita y como el tiempo sigue y como las cosas cambian y como todo es posible, como en una película de Disney Channel, se dio. Felicidades, calamares. Son campeones. Y hoy, después de haber hablado un poco de su equipo hace poco, ya tienen el video disponible para ver todas las claves que yo detecto. Hoy vamos a hablar del partido puntualmente que les dio ese logro tan importante en la historia. Hoy hablamos de Platense 1, Huracán 0. Un partido que para ambos era la posibilidad de hacer historia. Y como siempre, solo uno de los lados la pudo hacer. Estoy un poco cansado de este tipo de videos en los que se habla de Platense como un equipo de pura garra, puro huevo, esfuerzo, porque me parece vacío. Siento que no alcanza eso para definir un equipo. Vamos a tratar de en este video desmenuzar las claves que hicieron que esta vez gane. Y es importante decir que esta vez gane porque no ganó igual que los partidos anteriores. Sí, en el sentido de que siempre metió goles en todas las rondas, y en el sentido de que siempre se puso en ventaja en todas las rondas, pero no en cómo lo hizo. Es interesante cómo este equipo, que había tenido tan buenos rendimientos en partidos relativamente parecidos, hizo algo tan diferente. Arriesgó, sorprendió, cambió lo que venía haciendo y lo mejor es que le funcionó muy bien. Platense, por primera vez en estas rondas, decidió correr riesgos. Tomó una estrategia que realmente lo ponía en peligro mucho más de lo que tranquilamente le podía dar seguridad. Pero así todo, fue tan bien ejecutada toda la maniobra táctica que planteó Gómez Orsi que funcionó. Platense ganó el partido y ganó por un solo gol, pero no es que ganó nada más, mereció ganar, jugó mejor que Huracán. Y contra un equipo que venimos elogiando todo el tiempo al Globo como el equipo más balanceado del fútbol argentino, hizo que no parezca un equipo balanceado. Si normalmente Platense contra cualquier equipo logra hacer que ese equipo parezca que ataca mal, que es lo que hizo contra Racing, contra River, contra San Lorenzo, en este caso las dos cosas pudo hacer. Al equipo más balanceado del fútbol argentino lo hizo ver como un equipo que ni defiende bien ni ataca bien. Vamos a ir por partes y vamos a hablar de todo un poco, pero bueno, nos metemos de lleno en el partido. ¿Recuerdan esta placa que hicimos en el video anterior? Bueno, vamos a hablar un poco de esta porque con esta placa vamos a poder explicar lo que pasó en el partido. Estos son los tres partidos que tuvo antes contra River, San Lorenzo y Racing. ¿Como cuál partido se imaginan que se paró más parecido a Platense contra Huracán? Arriesguen, y creo que es lógico pensar cuál. Y es el de San Lorenzo. ¿Por qué? Porque considero que fue uno de los partidos en los que más intentó en cierto punto ser agresivo. Así todo, considero que el partido más agresivo defensivamente de El Calamar, sin lugar a dudas, tuvo que haber sido sí o sí el partido contra Huracán, el partido de la final. Y eso es importante. Y ahora vamos a ver cómo se posicionó en el partido este. Algo que tengan que tener en cuenta es que esto que acabo de mostrar recién no son en sí mismos las formaciones, sino las posiciones promedio de todos los jugadores. Que siempre me parece la mejor manera, o la manera más sólida para decir cómo el equipo se para, más allá de la formación, que también es otro aspecto a medir. Acá tienen, y me parece bastante relevante fue que hay varias cosas que en cierto punto son diferentes a lo que estamos acostumbrados. Por ejemplo, la distancia entre Pico y Herrera es normalmente un poco menor. En este partido, como Platense presionó más de la cuenta, como fue mucho más agresivo, estuvo más adelantado en la cancha, tuvo que obviamente tener algún jugador que haga eso. Y tanto los laterales como también Herrera estuvieron en promedio más adelante que siempre. Y digo en promedio con respecto a los partidos de los playoffs, no de toda la temporada. Y después fíjense también lo adelantado que están los centrales, que si bien puede parecer un poco parecido al que vimos en el partido de San Lorenzo, no es del todo parecido, digamos. Tiene similitudes, pero no es igual, más que nada al tener en cuenta la amplitud que tienen los laterales, la distancia entre laterales y centrales y lo compacto que está el equipo. Está más adelante, pero está todo más pegado. Cosa que también encaja para poder jugar, por ejemplo, de manera inteligente con la línea del offside. Entonces quedamos en que Platense fue un equipo agresivo y se notó desde el principio. Creo que algo que seguramente habrán escuchado en el relato es que como que el Calamar fue a buscar el partido de una manera inesperada, ponele. En el sentido de que uno podría esperar que se ubique un poco más defensivamente, que espere. Pero no esperó, presionó muchísimo. ¿Por qué es inteligente presionar Huracán y por qué podría ser arriesgado presionar Huracán?
qué ganás y qué perdés. Bueno, lo que perdés fue lo que perdió en el partido platense y es su solidez 100% segura. Podrán notar que en varias ocasiones, con pelotazos largos, por ejemplo de Pereira, de Pérez o de Gil, Huracán encontraba a La Joya o a Masanti o hasta Ursi en situaciones en las que daba la impresión de que un corte más, un corte menos, un toque de llegar un segundo antes o después, como que Platense estaba quedando mal parado varias veces. Digamos, al final, por ejemplo, una buena salida de Cosani o buenas intervenciones de Vázquez, que estuvo en un partido impecable, como que Platense logró zafar. Y cuando digo zafar es entre comillas porque no es del todo zafar, porque yo considero que cuando zafás es cuando verdaderamente no tenés nada en tu control. Pero Platense creo que jugó sabiendo que iba a correr riesgos y por ende la indicación de que Cosani salga como un loco para cortar una jugada en la que se iba solo Masanti es una indicación pensada. No es algo que hace siempre Platense. Y lo mismo, un partido muy interesante de Vázquez y de Salomón en sus movimientos para adelante y para atrás y para los costados en ese tipo de situaciones, también me parece que, bueno, habla de que el equipo estaba pensando en eso. Así todo, hay que admitir que en una de esas, en un partido un poco más destellante o bueno en forma de Miljevic o de Masanti, podría haber sufrido más. Creo que hasta Platense, me imagino, que contaba con sufrir más al arriesgar más. Pero el tema es que Huracán estuvo tan apagado y al mismo tiempo estuvieron tan sólidos en los duelos individuales, los defensores de Platense, que sí se notó ese sufrimiento. Se vio un equipo que estaba quedando mal parado o que corría riesgos. Pero no fueron riesgos que fueron pagados en jugadas claras de Huracán. Porque bueno, como digo, en la parte individual fue mejor Platense. Y es importante destacar esta diferencia. Platense siempre es un equipo que si bien tiene buenos jugadores, se destaca por tener una defensa muy colectiva. No es que, por ejemplo, Pico no sea un buen mediocampista defensivo, de hecho es de los mejores de la liga. Pero no es lo que hace que Platense defienda bien, que Pico defienda bien. Lo que hace que Platense defienda bien es que todos son muy inteligentes y se posicionan bien en el campo como para que el rival no tenga espacios. Es un equipo que defiende como una mente colectiva. Esto siempre lo dijimos de este tipo de equipos. Ahora, este partido platense no tuvo eso en las partes en las que defendía cerca de su arco. En cambio, tenía dependencia a duelos individuales. Y ahí también estuvo bien. Y eso habla de que este equipo es muy versátil. Ahora, lo que sí dependía de que sea un equipo colectivo era su defensa ofensiva. Que fíjense qué cosa rara que estoy diciendo, pero a eso que voy es a las jugadas en las de que presionaba Huracán en la salida, o a que estaba ahí cerca de los 3/4 de cancha de Huracán, molestando. ¿Quiénes molestaban? Y obviamente, Lotti, Martínez, hasta a veces algún Mainero, o hasta algún Saborido, algún Silva. Cualquier jugador de los que vimos antes en la formación chiquitita que estaban un poco adelantados eran los que podían aparecer de vez en cuando en la presión. Y reitero una vez más, ¿por qué tiene sentido presionar a Huracán? Bueno, tiene mucho sentido porque obligás a Huracán a tener un juego que, si bien puede ser uno que puede hacer, no es el que a priori le da el control del partido. Justamente lo que logró Platense es que Huracán cada vez más en el partido tenga que tomar decisiones con mucha asfixia, con poco tiempo y con poco espacio. No tiene los mejores salidores Huracán. Pereira y Pellegrino no son centrales que yo considere que son estos que los presionás y los complicás un montón, como podría pasar por ejemplo con Salomón. Pero yo considero que tampoco son esos centrales a los que si los presionás perdés. Como puede ser un Di Cesare, un Colombo, un Lo Mónaco de Independiente. Estos son centrales a los que podés molestar. Encima, sumado a esto, tenés a un mediocampista como Pérez, que, a ver, es uno de los jugadores que podemos considerar jóvenes mejores del torneo. Sí, pero sus características no son las mejores para salir. Comparando, podríamos hacer una especie de similitud con Pico. Es más joven Pérez, podríamos decir que tiene un proyecto más grande, pero no es uno que pueda, por ejemplo, recibir una pelota desde atrás, dar una vuelta con el control y avanzar, como puede hacer Delgado en Boca, por ejemplo, como puede hacer Fattori. Es un poco más limitado. O sea que ¿quién tendría que ser el jugador que más podría hacer esto? Bueno, debería ser Gil. Y si Gil ya está tan atrás, es como que el jugador que tiene que hacer el pase increíble, el pase creativo hacia Masanti, Miljevic y demás, tiene que estar muy atrás. Esto quiere decir que el pase creativo tiene que ser desde muy lejos y por ende que esa pelota tiene que recorrer mucho territorio y que tiene más posibilidades de ser interceptada, tiene más posibilidades de ser difícil de ejecutar, bla 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 bla. O sea, el juego de Huracán
puede ser vertical, pero cuando es vertical el juego de Huracán es porque Huracán mismo decide, como contra Independiente, replegarse y salir. Pero cuando él quiere salir de atrás y lo obligan a tener que saltear líneas, no es algo a lo que esté tan acostumbrado. De hecho, hagamos el paralelismo ahora entre lo que hace Platense en ataque y lo que hace Huracán en ataque. Cuando Platense ataca, muchas veces lo que hace es pelotazo largo, la para el todopoderoso Ronaldo Martínez, que además de tener un, no sé, 1,80 m, 1,77 m, no sé cuánto mide, pero no es tan alto. Es el delantero con más duelos aéreos ganados de todo el fútbol argentino. Lo amo, lo amo, lo amo, lo amo. Y cuando pivotea tanto Lotti como Ronaldo Martínez, ahí están pululando siempre uno o el otro y también Taborda. El juego está pensado con jugadores físicos que no tienen mucho contacto con la pelota, pero que guardan toda su energía para los saltos y para los duelos justamente en pelotas divididas. Platense, cuando ataca como tenía que atacar Huracán en este partido, lo hace bien porque está acostumbrado. En cambio, Huracán, ¿a quién le puede tirar un pelotazo? ¿Quién va a ganar? Si cuando el pelotazo va por Huracán tiene que tener duelos Ramírez, Masanti, Miljevich, Ursi, que suelen ser duelos aéreos o duelos en choque contra Salomón, Vázquez, Herrera, Pico, que son todos tipos mucho más fuertes físicamente, mucho más acostumbrados al roce. Huracán necesita que la pelota por el piso. Y creo que el partido malo de Miljevich es una cosa que quizás no dependía de Platense y que le favorece a Platense. Miljevich no pudo participar bien cuando retrocedió, los contactos que tuvo con la pelota estuvieron bien frenados, no estuvo creativo, no tuvo ideas. Yo considero que el jugador más picante de Huracán estaba entre Masanti y Ursi, y hasta sentí que Ursi tuvo una participación un poquito mejor. Digamos, me parece que tiene que ver con el lateral de Platense que estaba por ese lado. Aunque la verdad es muy relativo. Yo creo que Saborido tiende a ser un poquito más incisivo en ataque, aunque en este partido particularmente estuvieron bastante parejos. Creo que los dos subieron más o menos por igual, tanto Silva como Saborido. Que por cierto, Saborido es un guerrero terrible, pero creo que tuvo un partido en el que por momentos, y creo que lo destacó bien Diego López, el de ESPN, estaba un poco... el juego agresivo de Platense, aplicado a Saborido, no funciona muy bien. Como que a veces llegaba a destiempo y eso puede haber hecho que Ursi tenga un poco más de libertades. Por esta razón Huracán estaba como en un límite raro, porque quizás fue el partido en el que más espacios tenía de todos los partidos y en los que más ventaja pudo haber sacado, porque era contra un equipo que no está acostumbrado a jugar de esta manera, que como sí podría pasar con Independiente, por ejemplo. Pero al mismo tiempo, las dificultades que le puso en la parte del primer pase Platense hizo que ese primer pase sea tan malo o tan escaso que haya muy pocas ocasiones en las de que pueda tener esos duelos. Limita la cantidad de ocasiones y por ende limita la probabilidad de que una de ellas sea buena. Por esta razón, Cosani no fue figura del partido, para nada. Y si lo fueron los otros defensores, fue individualmente, más que nunca, porque eran duelos justamente individuales. O sea, pasando limpio, Platense logró conseguir presionar, molestar en la salida, hacer que los ataques sean incómodos y potenciar los duelos en los lugares correctos. Eso fue excelente. O sea, es lo que hizo que Huracán se convierta en un equipo desbalanceado. ¿Por qué desbalanceado ahora de repente? Porque no tenía nada. Al atacar estaba en un ataque que no le convenía, que no le servía, que estaba súper incómodo. Y al defender se veía presionado y Platense recuperaba arriba y Platense presionaba y Platense desbordaba. Centros de Mainero, apariciones de Silva, recuperaciones con pelotas muy cercanas al área. Lo que le pasó a Platense, y que creo que es lo que criticaríamos de este partido, que al final no le afectó en el resultado, es que hubo un momento en el que daba la impresión de que tenían recuperaciones excelentes y tenían ocasiones en las de que tardaban demasiado en tomar la decisión. Hay que darle el mérito ahí tanto a Pereira como a Pellegrino, que creo que defendieron bastante bien y que lograron posicionarse siempre como muy de frente a la jugada, cosa de que el tiro nunca esté claro. Platense generaba ocasiones que eran muy profundas, pero si vamos a ver el recopilado, puede ser que no veamos muchas de esas ocasiones, porque muchas no terminaban en tiro. O sea, si ves un recopilado en una aplicación paga de estas que podés ver todas las jugadas, ahí sí lo vas a ver. Pero si ves una en ESPN es muy probable que no veas todas las ocasiones que Platense desperdició, porque muchas tardaba tanto en decidir que bueno, no llegaba ni siquiera a hacer un tiro, ni siquiera a nada. Pero hubo varias y Platense desbordó más. Esto que estoy diciendo es una esencia general del partido. Obviamente fue un partido parejo y trabado, en el que hubo momentos más posicionales de uno, más posicionales de otro. Pero la, digamos, particularidad de este partido es esta. Platense con ataques bien de presión
bien rápidos con recuperaciones en 3 cuartos, o jugadas, también algunas pelotas pinchadas de parte de los laterales para los extremos, alguna pelota pinchada para la Horda, una pelota pinchada para Mainero, o la clásica de pelotazos largos, pero siempre jugadas como bastante abiertas, daba la impresión de que había muchos espacios y que Platense no los terminaba de aprovechar del todo bien. El primer tiempo, evidentemente, a medida que fue avanzando y con este esquema que estamos mencionando de todo el partido, iba cada vez mejor Platense. Como que daba la impresión de que si seguía el partido y no paraba el entretiempo, era justamente el equipo de Saavedra el que iba a llegar a meter el primer gol. Pero no lo metió. Y ahí es cuando el partido entró en la faceta de la suerte del campeón. Acá pasan varias cosas y entramos dentro del segundo tiempo donde hay... Creo que voy a tratar de ahora mismo categorizar las cosas que pasaron como subtítulos. Que por un lado, el tema físico. Bastante importante, que creo que es algo que afecta mucho al partido. Segundo, la respuesta intuitiva de Huracán ante lo que pasaba en el partido. Ese es el segundo punto. Tercer punto, el tema de lo que pasó después del gol. Son 3 puntos, no es mucho, pero eso se va a explayar en bastantes cosas. Platense tenía un juego muy agresivo, ya lo dijimos, y por ende el gasto físico que tuvo fue mayor, y creo que fue parecido al que tuvo contra Racing. Que si bien como se paró, creo que se paró más parecido a San Lorenzo en cuanto al lugar en la cancha, en cuanto a esa presión, ese equipo bien molesto, bien mordedor, creo que el partido que más mordió, aparte de este, fue el de Racing. Y claro, en el segundo tiempo daba la impresión de que salieron y que no pudieron permanecer tanto en campo rival. Que pasó a ser más el partido que nosotros nos esperábamos. Y que, digo, nosotros nos esperábamos, y no hablo de mí, sino como de una intuición general. Porque creo que si algo Platense hace es ser un equipo con bastante variabilidad. Si bien tiene un esquema medianamente serio que puede seguirse siempre, hay matices que cambian como este. Entonces, el partido más lógico que nos esperábamos intuitivamente era este partido del segundo tiempo. Huracán con más posesión, un partido más lento en el que Platense espera más. Así todo Platense en ese momento de espera siguió muy bien. Realmente las recuperaciones de Herrera arriba, las de Pico atrás, las intercepciones, los duelos, los anticipos. Había jugadas en las que Platense en el segundo tiempo tenía ataques que perdía la pelota, que cuando estaba saliendo Huracán en la transición ofensiva, aparecía un jugador tipo Silva, tipo Saborido, tipo Herrera, y recuperaba antes de que se dé vuelta el que recibía de espaldas de Huracán. Una cosa de sentir que verdaderamente había una diferencia física sustancial entre ambos equipos. Platense estaba jugando como de una forma como supernatura, fue increíble. Pero, la diferencia con respecto a antes era que si bien ese esfuerzo físico se veía en jugadas particulares, se dejaba de ver en esa constante de adelantamiento. Esos riesgos que vimos en el primer tiempo, Platense los corrió menos. Eso hay que admitirlo. Entonces el partido, y esto entra ahora el segundo punto de la respuesta de Huracán, entraba más en un terreno de un Huracán con más posesión del balón y que tenía que encontrar la resolución. Lo que le dio Huracán la posesión del balón son dos cosas. Por un lado, antes tenía muchas dificultades para salir. Y entonces tenía muy poco el tiempo para que tengan la pelota los de arriba. Le empezaron a tener un poco más. Y más adelante, esto ayudó a que Huracán tenga más peligro en el segundo tiempo. Además, lo que hizo fue que deje de sufrir. Platense en el segundo tiempo tuvo menos ocasiones de gol que en el primero. Al menos de esas claras. Después, justo el gol llega en el segundo tiempo. Pero eso no tiene nada que ver. Y también obviamente va a tener menos ocasiones en total del segundo tiempo, porque en el segundo tiempo, en la mitad, mete el gol. A partir de que mete el gol ya deja de necesitar tener menos ocasiones de gol y tiene sentido que no las tenga. Eso hace que el partido entre en una meseta. Pero, y es interesante esto, porque la meseta no favoreció a Huracán. Y hasta podríamos pensar que siguió siendo más favorable para Platense. Esto es lo interesante, no sé si estaba pensado así de parte de Gómez Orsi, de jugar el primer tiempo de una manera y el segundo de otra, pero podríamos hacer una especie de teoría conspirativa de que fue así, de que fue a propósito. Y podríamos pensar lo siguiente: voy a actuar de Gómez o de Orsi. El plan es este. El primer tiempo, cuando ellos estén todavía con iniciativa, con orgullo, con energías, vamos a evitar que puedan hacer pases, vamos a asfixiarlos, vamos a hacer que no tengan tiempo para combinarse, para tocar la pelota. Vamos a evitarle que tengan sintonía fina, que entren en calor. Vamos a quitarle fútbol el primer tiempo, vamos a presionarlos, ahogarlos. Ahora, el segundo tiempo, cuando estemos cansados nosotros, vamos a tenernos atrás.
con los nervios de ellos de haber tenido un primer tiempo que no pueden hacer nada, y ellos sin todavía poder hacer la entrada en calor, la sintonía fina, nosotros vamos a hacer lo que hacemos siempre. Y ellos van a hacer lo que pueden hacer, pero ya mucho más cansados y con la autoestima mucho más baja. Me parece que ese plan tiene sentido. A ver, fue así, no tengo la menor idea. El segundo tiempo, Platense estuvo perfecto en lo que hace siempre. En lo que hizo muchas veces, quiero decir. Que es eso, las intercepciones, las jugadas en las donde que está bien replegado. Lo que hace prácticamente todos los partidos, lo hizo en el segundo tiempo y lo hizo perfecto, como lo hace todos los partidos. ¿Hubo jugadas particulares en las que pudo meter un gol Huracán? Sí, hubo. Particulares, aisladas. Pero es un poco lo que vive Platense. Platense siempre vive de que el rival tenga jugadas aisladas. Al contrario, en realidad, si Platense logra que el rival tenga jugadas solamente aisladas, es porque Platense ganó. En cambio, lo que suele pasar es que Platense juega contra un rival que tiene muchas ocasiones de gol y así todo no las mete. Esto no pasó en este partido. Eso ya es una victoria total de Gómez Orsi. Platense mete el gol, pelota parada. Me parece que es una jugada que no tiene mucho para decir, pero me parece un buen centro y también un poco sorpresivo. Creo que la defensa no se esperaba un centro así, una pelota pinchada. Y después, bueno, es Vázquez que gana aéreamente, o que pierde, pero que le queda a Mainero igual, y Mainero define un golazo. Mainero que tuvo un partido que no fue tan bueno, creo que no estuvo tan bueno en cuanto a, por ejemplo, no tiró tan buenos centros como otros días, pero siempre se esfuerza mucho, presiona, corre, o sea, estuvo un partido normal, pero no tan preciso como otros que ha tenido. Ahora, ¿saben cuál es el dato del partido? Y digo el dato del partido y es el dato del partido. Escuchen esto. Platense mete el gol en el minuto 63. ¿Faltaba cuánto? ¿Media hora? Vamos a poner un poquito de contexto. Huracán, un equipo que no gana un título campeón de primera división hace años. Que muchas veces se le quedó en la puerta de hacerlo. Totalmente con la herida en el ojo, totalmente enojado, totalmente enrabiado, totalmente orgulloso. Al igual que le puede pasar a Platense, que nunca ganó y que había perdido hace poco en la final. ¿Saben cuántos tiros? No te digo al arco. ¿Cuántos tiros en total tuvo Huracán después del gol de Platense? ¿Saben, mejor dicho, cuándo fue el último tiro que tuvo Huracán en todo el partido? En el minuto 66. 3 minutos después del gol. Después del minuto 66, no tuvo ningún intento de tiro en todo el partido. ¿Cómo se explica esto? Porque después del gol, si Platense ya estaba cansado, no sé cómo, pero esto es el humano y su adrenalina, tuvo un partido impresionante. Todas las debilidades que hablamos de posibles riesgos del primer tiempo, todas esas jugadas, como por ejemplo esa que se barre en la última línea, Mainero, que le tapa un tiro a Ursi, todas esas jugadas que tuvo Huracán, que podamos hablar como jugadas aisladas, pero que eran también mérito de Huracán y desmérito de Platense, todo eso dejó de pasar. Porque Platense, no sé cómo, pero frenó todo. El físico que demostró en ese último tramo fue Ronaldo Martínez. Había jugadas en las que estaban 3-4 jugadores alrededor de la pelota a un jugador Huracán. Perros de cacería. Militares entrenados, drogados, como poseídos. Jugaron un partido increíble. Orgullo puro. Increíble. Y no me gusta hablar de cosas así tan básicas en cuanto a decir, bueno, fueron físicamente. Pero el tema es que es eso. Era como un equipo que estaba jugando, intentándolo y yendo hacia adelante contra otro equipo que estaba poseído y que cada vez que había una pelota un poco cerca se metían el pie, se tiraban todos, era como una locura colectiva que era imposible de frenar. Bien también de parte de los relatores de ESPN haber destacado que jugaban como hinchas. Sí, jugaban como hinchas. Literalmente, esa es una buena definición, jugaban como hinchas. Y bueno, este fue el partido. Tácticamente, emocionalmente, en cuanto a efectividad, en cuanto a ocasiones de gol, en cuanto a todo lo que podemos decir, mereció ganar Platense. Todo mereció ganar Platense, todo. Desde las ideas, desde el juego, desde la efectividad, desde las individualidades, no hay manera de ver algo que no sea. ¿El partido fue parejo? Sí, fue muy parejo. Pero así todo de que fue muy parejo, fue muy disparejo. Porque así es el fútbol. Puede haber un partido que en un sentido sea completamente llano, que donde las diferencias son mínimas, pero en realidad no son mínimas las diferencias. Porque en todos los aspectos del juego, para mí fue mejor Platense. Y así fue casi en todas las series. Quizás el partido peor de Platense, y podemos debatirlo, fue contra River. Y podemos debatirlo. Todos los partidos mereció ganar.
contra Racing, contra River, contra San Lorenzo, contra... Porque no importa si le ganó a esos, porque no importa si les ganó o no. Lo que importa es que mereció ganarles, le ganó bien. Porque eso es mucho más importante que ganarles simplemente. Porque puede ganar de pedo. Por ejemplo, Huracán había perdido contra Platense en los cuartos de final de la Copa de la Liga, que Platense llega a la final. Ese partido Platense lo ganó de pedo. Y de pedo es de pedo. Jugó mal todo el partido. O sea, no mal, pero jugó peor todo el partido. Huracán iba ganando. Lo empató sobre el final Platense, no sé cómo. Porque Huracán se paró mal al final. Y bueno, ganó por penales Platense. Nada que ver este partido o los demás. Nunca ganó de pedo. Siempre ganó bien. Perdón, Huracán. Obviamente no hablé mucho de vos en este encuentro. No hablé mucho de vos. Pero, ¿de qué podía hablar? Deficiente en la salida. Ah, y los cambios. Y perdón que se haga larga, pero los cambios de Huracán. Y esto verdaderamente me pareció, pero súper raro. ¿Vieron el dato que dije que no tuvo tiros? Bueno, pese a esto, Huracán lo que hizo fue meter delanteros todo el tiempo. Kudelka creo que nunca terminó de interpretar lo que tenía que hacer. Al menos, voy a ser muy crítico porque me parece que lo que hizo no es digno del nivel de conocimiento futbolístico que mostró Kudelka toda la temporada y que mostró Gómez Orsi este partido. Empezó a sacar defensores y mediocampistas y se impuso a todos delanteros. Como, digamos, me parece que eso es una renuncia al partido, porque al final de cuentas, si vos pones solo delanteros, ¿qué estás queriendo decir? Que lo único que vas a hacer es dársela a los delanteros y ver qué hacen. ¿Y cómo se la vas a dar? ¿Con un pelotazo? ¿Quién se las va a dar? Fue como realmente una declaración de derrota hacer eso para mí, porque es demostrar que no estás buscando el camino hacia el gol, sino estás buscando que haya más posibilidades de que le caiga a alguien y que sea gol. Esto estoy diciendo ahora, quizás estoy siendo demasiado emocional o demasiado crítico. Yo siempre digo lo mismo. Nunca se sabe lo que piensa el técnico. Siempre hay que pensar que todas las decisiones son lógicas. Yo entiendo que por eso pienso que es una declaración de derrota. Siento que Kudelka asumió que no podía disputar el mediocampo y simplemente dijo, bueno, voy a intentar incrementar las posibilidades. ¿Está mal? No está mal. Puede haber funcionado. Pero evidentemente no funcionó. Y me parece que siempre va a ser mucho más potable focalizarse en la causa de tu derrota parcial o de tu derrota táctica. Y la causa no era tener menos delanteros. La causa era no poder encontrar la vuelta en la parte creativa. Y la verdad es que no cambió nada en ese sentido. Al contrario, empeoró. Porque Huracán tuvo 10 tiros en todo el partido, intentados. Platense tuvo 12, un poquito más. Y todos los tiros que tuvo Huracán prácticamente fueron antes de esos cambios. Entonces, ¿qué podemos decir? No pateó ni desde afuera del área. ¿Y quién va a estar fuera del área? Están todos adentro. Como, hasta en ese sentido ni siquiera funciona. Si el rival va a estar replegado, ¿no te conviene tener más mediocampistas para que puedan patear desde afuera al menos un mediocampista más? No sé. Siento que la decisión de Kudelka en los cambios tampoco tuvo sentido. Y eso ayudó a que, al tener un mediocampo más débil o jugadores que tenían que retroceder que no son mediocampistas, esos duelos que ya de por sí están ganando Platense los gane más todavía. Porque los gana entre jugadores que están más enérgicos y mejor acostumbrados a estar ahí contra jugadores que no lo están. De hecho, nuevamente Platense repitió este esquema de cambiar, por ejemplo, a Herrera por Juárez, como para energizar otro jugador muy parecido. Para mí peor que Herrera, evidentemente, pero como también muy enérgico. Poner los extremos. Por cierto, buen partido de Short, molestísimo Short. Que Platense en el segundo tiempo, si tuvo ocasiones de gol, que para mí tuvo menos que en el primero, fue por Short. Que estuvo tremendo. Y verdaderamente, no es por hablar mal de Lotti, que me parece que tiene un rol importante en el equipo, más que nada en la dupla física con Ronaldo. Me da la impresión de que siempre Short cuando entra hace más. Capaz que es así, y tiene que ser así. Que los canse Lotti y que llegue Short y se aproveche de ese cansancio. No está mal, hay que ver qué pasaría si juega siempre Short. Pero da la impresión de que Short siempre hace más. Siempre hace más. Bueno, este es mi análisis. Espero que les haya gustado. Traté de exprimir al máximo lo que me parece importante del partido, hacer un análisis diferente. No me gusta decir que hago cosas diferentes porque es como que, wow, soy único y diferente a todos. No me gusta hacer eso, pero sí me gusta hablar de fútbol y no hablar de cosas comunes, tipo lugares comunes como garra, huevo. Acá hay más cosas que esto. Y obviamente la garra estuvo, y Platense estuvo más que nadie, pero eso ya lo sabemos. Felicidades, Platense. Si puedes dar un comentario, un like, una suscripción, me ayuda mucho. En serio, muchísimo me ayuda.
En serio, en serio, en serio. Y este canal va a seguir y vamos a hacer videos de la liga todavía un par más. Vamos a hablar de la Copa Argentina cuando tengamos tiempo. Vamos a hablar de las eliminatorias. Eso no sé, pero bueno. Del Mundial de Clubes también. El Mundial de Clubes, el mejor lugar para seguirlo va a ser este canal, Estrella del Potrero. Todos los días. Todos los días, todos los días, todos los días. Vamos a hablar del Mundial de Clubes. Chao, gracias. Felicidades, Platense. Disfruté tu campeonato. De hecho, lloré cuando Platense salió campeón. Y no lloré como yo por contento de... Lloré por emoción de emoción de los demás. Me emocionó en serio. Y eso es invaluable.